acompañe. La cita bíblica que vamos a estar usando es Job capítulo 1, pero solamente vamos a leer unos 3 versículos de ese libro. Solo leeremos los 3 últimos versículos del capítulo 1 de Job. Versículo 20, 21 y 22. Job capítulo 1, verso 20 al 22. Merely, hazme el favor y pásame esa botella de agua. Y discúlpeme que usted está muy cómoda ahí. Bien, vamos, si lo tienen, quiero que me acompañen a esa lectura. Estaremos leyendo otros pasajes de la Biblia también a lo largo de la predicación para sustentar lo que vamos a hablar. Dice así la palabra del Señor. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Oremos dándole gracias al Señor. Padre eterno, muchísimas gracias te damos en este momento por tu palabra. Mientras prediquemos tu palabra, guarda mi corazón, cuida cada palabra que vayan a salir de mi boca, que no se salgan de lo que dice tu palabra. Permítenos en esta noche, como se ha orado, como oraba Alcé desde el principio y como oraba Donna también, que seamos consolados, confrontados a través de tu palabra. Muchísimas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo pensaba hoy, mientras preparaba el bosquejo de la predicación, y me llegaba a la mente, y yo decía, en la vida hay cosas que son difíciles de uno obtenerla, de que lleguen a uno. E inclusive hay algunas cosas que merecen ser estudiadas y analizadas a profundidad para poder encontrar o descubrir cosas, obtener cosas. Lo que pensaba era que para uno atravesar por una aflicción difícil no se necesita hacer un cursillo, no se necesita saber algunas cosas, tener cursos para poder estar calificado para atravesar por una aflicción. No, porque las aflicciones llegan solas y a todos nos van a tocar diferentes tipos de aflicción. A todos, sin lugar a duda, nos tocará una porción de aflicción mientras estemos en esta tierra. Algunas serán más fuertes que otras, pero lo cierto es que las aflicciones de la vida son diversas, es decir, son muchas. Algunas personas pueden ser afligidas por una situación, mientras que otras son afligidas por otras situaciones. Es decir, que son múltiples las situaciones de la vida que nos van a traer aflicciones en la vida. Las aflicciones son difíciles de enfrentar. Cuando pasamos por ellas, hay lágrimas, hay grandes preocupaciones. Nuestra fe muchas veces se ve tambaleada. Muchas veces nos sentimos agobiados, agobiada. Queremos soltar la toalla. Las aflicciones debajo del sol
El mismo Cristo dijo que eran inevitables. Cristo dijo que en el mundo lo más seguro que tendríamos es aflicción. Pero Jesús dijo, confiad, yo he vencido al mundo. Y las aflicciones son tan diversas y son tantas en la vida que usted, como ya le mencioné, usted no tiene que andar detrás de ella para usted encontrarse con ella. De hecho, las aflicciones llegan como de repente y se presentan y no hay manera de poder evitarla. Algunos equivocadamente se quitan la vida porque atraviesan situaciones tan presionantes que lo llevan a tomar bebidas prohibidas como veneno. Algunos van a la orilla de un puente y se lanzan. Algunos toman una soga y se enganchan de un árbol y se quitan la vida. Así que las aflicciones no son fáciles. Incluso nosotros los creyentes que tenemos a Cristo, ¿verdad? Que hemos confiado en Cristo no solamente como nuestro Salvador, sino que hemos depositado en el Señor nuestra confianza de que Él es nuestro guardador, de que Él nos cuida y nos guarda y que aún en medio de los momentos más difíciles de la vida, Él ha prometido estar contigo y conmigo. No sabría yo decirle en esta noche quiénes de ustedes podrían estar atravesando difíciles aflicciones que nadie se podría dar cuenta, solamente su almohada o una persona de mucha confianza a quien usted se lo dice. Pero como le dije al principio, entendí pertinente, ya finalizando el año, un año cargado de muchas situaciones en la vida, que yo sé que cuando finaliza un año es difícil encontrar a alguien diciendo: este año para mí fue un año nítido, de flores, un año donde todo me salió fácil, un año donde no tuve nada de lucha con los hijos, con la familia, con la economía. No, todo lo contrario. Al finalizar un año, realmente nosotros todos testificamos que pasamos por diversas aflicciones. Pero yo no quiero desalentarlo. Las aflicciones son necesarias. Las aflicciones son, ¿y qué es lo que está diciendo el pastor ahora? ¿Y qué cosa es esta? Las aflicciones son necesarias y son importantes que vengan a la vida de los creyentes. Y a lo largo de esta predicación nos vamos a dar cuenta, porque una de las cosas que vamos a ver es cómo Dios obra a través de la aflicción. Y vamos a ver que es el mismo Dios que orquesta, organiza todas las aflicciones, toda la porción de aflicciones que nos van a tocar a cada uno de nosotros. Es Él que la organiza, es Él que la diseña. Yo decía, cuando yo atravesaba mi proceso que atravesé de salud, no sé si algunos recordarán, yo decía que si a mí me hubiesen puesto a elegir cuál era el proceso que yo iba a pasar, yo nunca en la vida iba a elegir ese proceso de salud que yo atravesé, porque nadie, absolutamente nadie quiere pasar por el dolor. Sin embargo, en muchas ocasiones el dolor es bueno. Y yo quiero que muy brevemente vaya conmigo al Salmo 119 para que usted se dé cuenta lo que le estoy diciendo. En el Salmo 119, los versículos 67 y versículo 71, escuche lo que dice. Dice el salmista que antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. ¿Cuándo guarda la palabra? Cuando fue humillado, cuando fue procesado. El verso 71 dice: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Así que las aflicciones de la vida diversa que atravesamos, como la muerte de un hijo, la pérdida económica, cualquier cosa que sea, la salud afectada, son instrumentos que Dios usa para bendecirnos y acercarnos a Dios.
La historia de Job en la Biblia nos enseña varias lecciones que nosotros pudiéramos aprender de ella sobre el sufrimiento. Entre estas lecciones podemos encontrar la siguiente. Y es que nosotros podemos aprender que el poder de Dios es un poder ilimitado. Es decir, cuando nosotros atravesamos por situaciones que escapan de nuestras manos, debemos pensar que Dios tiene el control absoluto de todo lo que estamos atravesando. Y cuando pensamos esto, pensamos que el poder de Dios es ilimitado, es decir, que Dios no tiene límite en su poder para guardarnos y para hacer cuantas cosas extraordinarias en nuestra vida. Esto es alentador y los seres humanos no pueden comprender esto a toda totalidad. Eso es lo que muchas veces aún nosotros los cristianos no podemos entender en toda su totalidad, que el poder de Dios es ilimitado. Se nos olvida muchas veces esto cuando atravesamos por el fuego. Otra cosa que podemos aprender de las lecciones en cuanto a la vida de Job y su sufrimiento es que no siempre puede explicarse el sufrimiento, y culpar a Dios no es sabio. No, hermano. Tampoco culpar a Dios es la solución, porque a veces muchas personas culpamos a nuestro Dios de los sufrimientos que atravesamos. No, esa no es la solución, ni tampoco es sabio hacerlo, porque Dios es bueno y sabe lo que hace. Y otra cosa es que el pueblo de Dios sufre y no se debe juzgar la espiritualidad de una persona por su circunstancia que esté atravesando, como lo fue el caso del mismo Job. Sus amigos cuestionaron a Job. ¿Habrá pecado Job o habrá hecho Job algo indebido para que le venga tal mal? No todas las circunstancias que atravesamos los creyentes son señales de desobediencia. No, es que Cristo, cuando se refirió al sufrimiento y dijo que en el mundo tendréis aflicción, estamos incluidos todos los creyentes. La perseverancia en la fe es una virtud noble y se debe confiar en Dios incluso cuando la vida parezca ser injusta con nosotros. A veces atravesamos situaciones tan difíciles que si no tenemos un entendimiento de la soberanía de Dios bien claro, decimos: esto no puede ser. Así podríamos reaccionar. Esto no puede pasarme a mí. ¿Por qué a mí, Señor? Son las preguntas que algunos le hacen a Dios cuando tienen que atravesar por esas situaciones de aflicción. Dios no tiene que responderle a nadie por lo que hace o no hace. Lo que Dios hace, lo hace y nadie lo puede cuestionar, porque sus caminos son más altos que vuestro camino y sus pensamientos son más altos que vuestro pensamiento y son perfectos. Se debe aprender a vivir por fe y darse cuenta de la propia debilidad por la que atravesamos. Bueno, en la historia de Job, Satanás le acusa en múltiples ocasiones, con grandes desgracias, como las enfermedades que le vinieron a Job, la muerte de su ganado, la pobreza que le vino por medio de la pérdida de todos sus bienes. Usted conoce bien la historia, no tenemos que ir al pasaje, creo, porque esto es un capítulo que comúnmente nosotros los cristianos leemos mucho. El repudio de su mujer, no se queda atrás eso. ¿Recuerdan ustedes las palabras de la esposa de Job en medio de este proceso? Unas palabras punzantes. La muerte de sus hijos y por ahí se va, ya usted sabe. Sin embargo, a pesar de todo esto, Dios le devuelve la salud a Job. Maravilloso, estupendo. Le da doble de las propiedades que Job tenía, que antes poseía. Le dio más hijos, una vida muy larga y muy próspera. Pero yo quiero decirle algo y no lo quiero desalentar tampoco.
no, eso no significa que con cada uno de nosotros va a pasar justamente lo mismo que pasó con Job. Probablemente alguno de ustedes o yo tenga pérdida de salud y sea el motor que Dios esté usando para llevarte. Probablemente alguno de nosotros tenga pérdidas económicas y no las recupere igual. Porque esto no es un patrón que se va a cumplir con todos los cristianos del mundo, va a pasar lo mismo. Lo único que nosotros debemos hacer es darle gracias a Dios, descansar en Dios y decir gracias a Dios por todo. Mire, a mí me encanta el versículo 22. Me encanta. ¿Cómo finaliza el capítulo 1 de Job? Dice, en todo esto, ¿en todo qué? En todo lo que viene describiendo el capítulo 1, que ya usted lo sabe. Dice, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. En otra palabra, lo que el texto está diciendo es que Job no le atribuyó a Dios nada de lo que él estaba atravesando, como que eso no era parte del propósito de Dios con la vida de él. Y Job no abrió su boca, mejor maldijo su día. Yo le dije hace un momento que es Dios quien orquesta todas nuestras situaciones que provienen. Romanos 8:28 dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pensamos a veces, todo nos obra para bien. Y pensamos que todo lo que emprendemos nos saldrá bien. Pensamos que si emprendemos una carrera en la vida, saldrá bien. Que si nos proponemos un proyecto, saldrá bien. Que todo saldrá bien. No. Lo que Pablo está diciendo aquí, que a esos que aman a Dios, a los creyentes, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Cuál es el bien? Que más adelante Pablo en el verso 29 menciona. Oiga bien, el bien no es que Dios nos haga millonarios, que Dios cumpla mi deseo, que Dios me lleve a donde quiero ir, que Dios cumpla aquello, que Dios cumpla lo otro. No. El propósito de Dios es hacerte a la imagen del Señor Jesús. Es trabajar en mi carácter, en tu carácter. Ese es el propósito de Dios, de que todas las cosas que aunque parecen malas, feas, obrarán finalmente para el bien nuestro, para el bien tuyo y el bien mío. Pero al afirmar nosotros que Dios es el que, lo voy a decir de otra manera, no voy a utilizar la palabra orquesta por si alguien no entiende. Si Dios es el que planea todo lo que te va a pasar a ti, es importante aclarar que Dios no es autor ni del pecado ni de ningún mal. Es importante porque al nosotros afirmar que Dios es el que prepara y permite todo lo que nos sucede a nosotros, ¿podríamos entonces decir que Dios es autor de pecado? No, basta con ver a Santiago 1, versículo 13 y 14. Veamos, hermano. Santiago capítulo 1, versículo. Quiero que me acompañe allí, lo que puedan, verso 14 y 15, dice, o 13, sí, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Lo que Santiago deja bien claro ahí es que Dios es el que organiza todas nuestras situaciones difíciles, pero Él nunca jamás será autor de mal. Él no es originador de mal, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Veamos entonces cuál es la intervención de Dios en la aflicción de Job. Sin que la integridad de Dios se vea afectada. Vayamos entonces al versículo 12 y al versículo 6 del capítulo 1 del libro de Job. Por favor. Allí nos vamos a dar cuenta qué fue lo que ocurrió cuando Job entró en esta situación. Versículo 12. Dice, dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano,
solamente no ponga tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Perdón, el verso 6 es del capítulo 2. Dice, y Jehová dijo a Satanás, he aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. Ven cómo es el Dios Todopoderoso que está en control absoluto, aunque Job no sepa lo que está pasando, pero es Dios el que está maniobrando. Pero esto no significa que el enemigo, lo mismo que el enemigo está intencionando, sean las mismas intenciones de Dios. Porque finalmente Dios tiene un plan y Satanás tiene otro. De hecho, no vamos a leer por cuestión de tiempo, pero en el texto empieza Satanás a cuestionar a Job delante de Dios y le dice, ¿cómo no te va a ser Job fiel a ti si tú lo ha coronado de salud? Empieza a cuestionar, ¿ves? ¿Cómo no te va a servir? Le ha dado salud, le ha dado riqueza, le ha dado aquello. Y en los dos versículos que nosotros acabamos de leer, es la respuesta de Dios a Satanás por este argumento que yo le acabo de mencionar. Entonces, Dios le dice a Job, Dios le dice a Satanás, él está en tu mano. Pero qué detalle importante tiene las palabras de Dios aquí. No toque su alma. En otra palabra, y aquí me veo obligado a hacer mención de muchos o de algunos creyentes que entienden con una expresión que dice una famosa canción que hay por ahí, que con los hijos de Dios nadie se mete. Déjeme decirle que a los hijos de Dios le pasan accidentes. Si usted no lo sabía, los hijos de Dios se pueden enfermar. Los hijos de Dios vamos a morir físicamente un día. A los hijos de Dios le puede dar un cáncer. A los hijos de Dios le puede dar una taranta. A los hijos de Dios le puede dar un derrame cerebral. Y es importante que los cristianos sepamos esto, porque cuando llegan esas cosas, a veces si no tenemos un entendimiento claro de la palabra de Dios, nos frustramos y empezamos a reprender cosas que no debemos reprender. Donde lo que debemos decir es, Señor, en tu mano estoy. Si es tu voluntad sanarme, sáname. Señores, nosotros vemos a lo largo de la historia de Job, no vemos a Job cuestionando a Dios en ningún momento. Vemos a Job más bien adorando, postrándose en tierra y dándole gracias a Dios. ¿Por qué es lo que debemos hacer los creyentes cuando nos viene una desgracia? Debemos descansar en la mano del Dios Todopoderoso. Es lo único. Y a lo largo de la Biblia nosotros también vemos la soberanía de Dios en la aflicción. Basta con ver algunos pasajes, 2 Corintios 1:5. 2 Corintios 1:5. Escuche lo que dice. Porque de la manera que abunda en nosotros la aflicción de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Dos cosas que van de la mano. Dios nos permite ser afligidos, pero al mismo tiempo no nos deja solo. Él nos consuela. ¿Y cómo Dios lo hace? Él lo hace a través de su palabra, a través de la oración, a través de otros creyentes que pueden ser instrumento de Dios para consolarnos en medio de toda situación adversa. También en Osea capítulo 2 versículo 14 dice lo siguiente: pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Muchos de los momentos en el que Dios trata con nosotros es en el desierto, donde estamos bajo aflicción. Cuando estamos muy cómodos, cuando todo está bien, en muchas ocasiones no es tan fácil nosotros tener ese encuentro con Dios, donde Dios hable silenciosamente a nuestros corazones, porque la abundancia, hermano, y hay que ser sincero, en la abundancia es tendencia humana estar alejado de Dios, ya sea a través de la oración, a través de la búsqueda, la lectura de la palabra de Dios, etcétera, etcétera. Así que la aflicción Dios la permite para ministrar nuestros corazones. Alabado sea el Señor. Ahora bien, ¿qué hace la aflicción con nosotros?
¿Hará la aflicción algo importante en la vida de nosotros los cristianos? La aflicción cumple su propósito, y esto es importante lo que le voy a decir, en quienes se ha llevado a cabo el nuevo nacimiento, es decir, en aquellos que son creyentes, es en quien el propósito de Dios se cumple en medio de la aflicción. Ahora, ¿por qué yo hago esta aclaración? Y es muy importante, porque a lo largo, o a lo que nos vamos a referir de que Dios en medio de la aflicción cumple su propósito, no, en lo que no son creyentes, esto no ocurre. O sea, cualquier visitante en una iglesia que entienda que es creyente, pasa por una aflicción y no se cumple el propósito de Dios en su vida, esa persona puede quedar frustrada. ¿Cuál es la reacción de un no creyente cuando atraviesa por algo difícil? Muchas veces blasfemia a Dios, o culpa al cónyuge, culpa al vecino, culpa a quien sea. El no creyente se siente amargo, lleno de amargura cuando atraviesa por situaciones difíciles. No es fácil decir gracias, Señor. Es muy fácil usted ver yo he visto a muchas personas inconversas dar gracias a Dios. Yo no sé usted. Yo he visto mucha gente impía decir, oh, gracias a Dios. Pero dígame cuándo lo hacen. Cuando se sacan un palé. Yo he visto gente diciendo, gracias bendito Dios, cuando se sacan un tripletazo. Yo he visto mucha gente impía diciendo, gracias Señor, cuando arriendan una casa para enviar un hijo para afuera y todo sale bien, la vuelta de México sale bien. Entonces, gracias Señor, toda la vuelta es Dios. Es muy fácil dar gracias a Dios de esa manera. Pero los creyentes no, los creyentes dan gracias a Dios en medio del fuego, siendo rechazado por el mundo, siendo odiado por la gente, siendo odiado por el mundo, perseguido por el sistema, que la gente no está de acuerdo contigo, con tu estilo de vida, y te aborrecen. Ahí los creyentes damos gracias a Dios. Pero a un impío usted no lo va a ver dando gracias a Dios, o gracias porque perdí el trabajo. Gracias por este quebranto, Señor, por esta enfermedad. No. Así que hago esta aclaración, que la aflicción, el propósito de Dios en la aflicción se cumple en aquellos que han nacido de nuevo, que son cristianos. ¿Y qué sucede cuando sufren los que no tienen a Dios? Y aquí van incluidos falsos creyentes, falsos apóstoles entre comillas, falsos profetas. A ellos les trae frustración cuando sufren. En vez de dar gracia, se frustran. Le viene amargura, endurecimiento de corazón. Se arruinan la vida, hasta el punto de que algunos llegan a hacer lo que yo les dije al principio, de quitarse la vida. Pero en los creyentes verdaderos, la aflicción es una enorme bendición. Porque esto nos acerca a Dios. ¿Cuándo es que nosotros oramos más? Cuando estamos en aflicción, hermano. Hay gente que cultiva vida de oración. Hay gente que ora, que tiene bendito sea Dios por ello. Pero mira, hermano, que en sentido general, los creyentes verdaderos tendemos a acercarnos a Dios cuando hay presiones fuertes en la vida. Bendito sea el nombre del Señor. Y esto hace a Dios, o todo esto lleva a todo creyente a cosas importantes como orar, estudiar la Biblia, meditar en la palabra de Dios, y así sucesivamente. 3 grandes enseñanzas al corazón. Fortalece su carácter, lo lleva a parecerse mucho más a su Señor. Eso es lo que hace la aflicción, nos acerca a Dios, nos ayuda a parecernos más a Dios, porque al acercarnos a Dios, pues entonces nos vamos a parecer más al Señor, a identificarnos con los que sufren. Cuando yo sufro, yo puedo identificarme con aquellos que están en sufrimiento. El bien de Dios se deja ver en los afligidos, pues gozamos del cuidado del Señor, como lo hemos visto en estos pasajes. Quienes pasan por momentos difíciles, de algo pueden estar seguros, es que ellos van a gozar del cuidado de Dios en su vida. La aflicción, y con esto ya vamos a terminar,
pero no significa que son 3 minutos, pero ya con este punto vamos a terminar. En la aflicción, Cristo es nuestro mayor consuelo. Usted puede tener un hermano que ore con usted todos los lunes. Usted puede tener un hermano que te escriba por WhatsApp todos los días. Y eso es alentador, hermano. Eso es bueno. Eso es maravilloso. Incluso a lo largo de la Biblia, las cartas paulinas, vamos a ver distintas exhortaciones: amonestaos unos a otros, consolaos unos a otros, alentaos unos a otros, y así sucesivamente. O sea, esto es bueno, Dios nos manda, es importante que nos alentemos. Sin embargo, cuando nos comparamos con Cristo, Él es nuestro mayor consuelo. La Biblia constantemente nos manda a esto que le acabo de mencionar. En 2 Corintios, veamos, en 2 Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4, nosotros encontramos algo sumamente importante. Escuche lo que dice. 2 Corintios, capítulo 1, verso 3 y 4. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. ¿Quién? Cristo, hermano, de toda consolación. El cual nos consuela, oiga bien, Cristo, en todas nuestras tribulaciones. Ese hermano que ora contigo y que te da aliento en cualquier momento, probablemente no porque él quiera, sino porque él no es Dios, probablemente no va a estar contigo en toda consolación, pero la Biblia nos promete que Cristo va a estar con nosotros en toda consolación. No hay una sola que Cristo vaya a estar ausente, hermano. Esto nos brinda a nosotros seguridad en el Dios que nosotros hemos confiado, para que podamos también, oiga, ¿para qué? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que somos nosotros también consolados por Dios. Él nos consuela para que nosotros consolemos a otro. Es sumamente interesante saber que la más importante consolación que nosotros podamos recibir en esta tierra, hermano, viene de parte de Dios. Es por ello que usted va a encontrar en los diferentes salmos, en diferentes partes de la Biblia, por ejemplo, Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de el rey, no. Mi socorro viene del gobierno, no. Mi socorro viene del primo, no. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Cuando estés en grandes apuros, como lo he hecho yo, hermano, clama al Señor, y como lo ha hecho usted también. No desmayes, clama a Dios. Cuando estés en momentos de aprieto, donde tú digas, se me fueron las posibilidades humanas para enfrentar esta situación, alza tus ojos a los montes y pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? Pues la respuesta divina es: mi socorro viene de Jehová. Amén. Pablo también nos recuerda en Romanos capítulo 8, versículo 18, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. Si los creyentes pensásemos que las aflicciones que hoy atravesamos no se pueden poner a la par, es lo que dice Pablo en este pasaje de Romanos 8, 18. No, es que no hay forma de poner a la par la gloria venidera y la gloria venidera. Si empezamos a describir la gloria venidera, lo primero que nosotros tenemos que decir es que vamos a tener a Dios en presencia nuestra, que vamos a poder disfrutar de Dios cara a cara y le podremos ver, según dice Primera de Juan 3:2. Que le veremos tal como Él es, hermano. Y la gloria venidera es que tú y yo vamos a recibir un cuerpo incorruptible, donde todas las aflicciones terminarán. Dios le hace un llamado a todos aquellos abatidos por el pecado, a que se arrepientan y tendrán el consuelo más grande de su vida. No hay un pecador que se sienta arruinado por el pecado, envuelto en los vicios del pecado, lejos de Dios, en hechicería, en idolatría. Y dirás, aquí no hay impío, hermano.
Bueno, probablemente en las redes sociales un impío se topete con este video. Y no habrá mayor consuelo y esperanza para el mundo que nos ha tocado vivir a nosotros que nuestro Señor Jesucristo. Cristo es la solución de este mundo. Cristo es el único que puede dar paz verdadera, verdadera felicidad en un mundo donde hay tanta confusión, tanto materialismo, tanta idolatría, etcétera, etcétera. Pero Dios le hace un llamado a cada uno de aquellos que no le conocen. Solo Cristo puede dar ese verdadero consuelo que el mundo y cada uno de nosotros necesita. La vida de Job es un ejemplo palpable del Antiguo Testamento a nosotros los creyentes neotestamentarios que pertenecemos al nuevo pacto. Es un ejemplo vivido de que aquellos que vivieron en aquel pacto pudieron ver grandes cosas, pudieron experimentar gran fortaleza, gran consuelo. ¿Cuánto más tú y yo que el Espíritu Santo de Dios habita en cada creyente? Fuimos sellados el día que creímos en Cristo. ¿Qué hace Dios a través de la aflicción? Dios te acerca a Él. Dios te hace un corazón sensible. Dios te hace dócil. Dios te amansa por medio de cada aflicción por la que nosotros atravesamos. Probablemente cualquiera de nosotros pueda tener la pérdida de un hijo. Eso no es fácil. Cualquiera de nosotros está en la tómbola de perder un hermano. Claro, los que tienen hermanos. Cualquiera de nosotros está en la tómbola de, qué sé yo, de pasarle cualquier cosa. ¿Y qué vamos a hacer nosotros, hermano? Vamos a descansar en Dios como lo hizo Job. Confiar en Él y en nadie más. Demos gracias a Dios. Padre, muchísimas gracias te damos, Señor. Gracias porque tú eres nuestro consuelo, nuestro refugio, nuestra esperanza. En este momento, Señor, yo no sé quién pudiera estar atravesando alguna aflicción muy difícil que le esté agobiando bastante. En este momento te pedimos, Señor, fortaleza para todos nosotros. Pero tampoco sabemos qué aflicción vendrá en el futuro si no le estamos atravesando. Y que estas palabras puedan llegar a nuestra mente y a nuestro corazón y puedan ser de consuelo a nuestras vidas. Oh, muchísimas gracias te damos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo.